Esto es profundamente lamentable, y mientras más se revisa la información disponible, más pesado se vuelve el panorama. No porque haya pruebas concluyentes de delitos, porque no las hay, sino porque lo que sí está confirmado deja una sensación amarga de mala gestión, prioridades cuestionables y un uso del dinero que, como mínimo, resulta éticamente incómodo. Y lo peor es que todo esto recae directa o indirectamente sobre BTS, el grupo que sostuvo a HYBE cuando todavía no era el gigante corporativo que es hoy. Lo que está circulando ahora no surge de la nada. Vuelve a tomar fuerza a partir de un informe de New Tamsa, un medio de investigación que recopiló datos financieros ya existentes y los volvió a poner sobre la mesa. Esta información fue difundida ampliamente en comunidades en línea como The Q, donde muchos usuarios expresaron indignación, frustración y una profunda decepción. No se trata de rumores nuevos ni de teorías sin base. Se trata de datos financieros que la propia HYBE presentó en su momento, pero que hoy se están leyendo con una perspectiva distinta. En 2021, HYBE anunció la adquisición de Ithaca Holdings, empresa estadounidense de entretenimiento dirigida entonces por Scooter Braun. En aquel momento, la noticia fue presentada como un movimiento estratégico, casi visionario, una expansión directa al mercado estadounidense, una alianza con figuras ya posicionadas y un paso clave para convertir a HYBE en una empresa verdaderamente global. El discurso oficial hablaba de crecimiento, diversificación y futuro. Sin embargo, el detalle fino de la operación fue quedando en segundo plano. Inicialmente se informó que la compra había costado alrededor de $1 billón, una cifra ya enorme para una empresa que, aunque exitosa, todavía dependía en gran medida de un solo grupo. Más adelante, documentos financieros revelaron que el costo real de la operación fue de aproximadamente $1.2 billion. Esa diferencia no es menor, y abre preguntas legítimas sobre cómo se comunicó la información y qué tan transparente fue la narrativa inicial. Para financiar esta adquisición, HYBE utilizó aproximadamente el 74% de sus reservas de efectivo disponibles en ese momento. Es decir, casi todo el dinero que la empresa tenía ahorrado. Además, recurrió a un préstamo adicional de cerca de $560 millones, lo que significa que la compañía no solo se vació, sino que también se endeudó de manera considerable. Esta combinación dejó a HYBE en una posición financiera muy ajustada, dependiendo de que su crecimiento futuro compensara ese riesgo. Aquí es donde la conversación inevitablemente vuelve a BTS. En ese periodo, BTS era la principal y prácticamente la única fuente de ingresos verdaderamente sólida de HYBE. No es una opinión, es un hecho respaldado por informes financieros y resultados de ventas. El grupo generaba la mayor parte de los ingresos a través de álbumes, giras, merchandising, acuerdos publicitarios y proyectos globales. Por lo tanto, aunque legalmente el dinero perteneciera a la empresa, en la práctica provenía del trabajo constante y agotador de BTS. Por eso, cuando se dice que la adquisición de Ithaca se hizo con dinero generado principalmente por BTS, no se está inventando nada. Es una conclusión lógica basada en cómo funcionaba la estructura de ingresos de HYBE en ese momento. Y es aquí donde muchos sienten que se cruzó una línea moral, aunque no necesariamente legal. La situación se vuelve aún más delicada cuando se confirma que HYBE no solo pagó el precio de adquisición de Ithaca Holdings, sino que además asumió alrededor de $120 mil millones en deudas pendientes de la empresa. Parte de esas deudas estarían relacionadas con préstamos que Scooter Braun contrajo en el pasado, incluyendo los vinculados a la compra de los masters musicales de Taylor Swift. Tras la venta posterior de esos masters, Scooter Braun habría conservado una parte relevante de las ganancias, mientras que las deudas restantes permanecieron dentro de Ithaca y fueron absorbidas por HYBE como parte del acuerdo.
Este punto es especialmente sensible porque, aunque asumir deudas en una adquisición no es algo ilegal ni raro en el mundo corporativo, sí resulta cuestionable cuando se considera el origen del dinero usado para cubrirlas. Para muchos, es difícil aceptar que los ingresos generados por BTS terminaran siendo utilizados para absorber obligaciones financieras que no tenían relación directa con el grupo ni con su desarrollo artístico. Todo esto resulta todavía más lamentable cuando se recuerda el contexto humano. Durante esos años, BTS no solo estaba en la cima de su carrera, sino también bajo una presión constante. Agendas saturadas, giras mundiales, promociones interminables, expectativas globales y una responsabilidad descomunal. Ellos no solo eran artistas, eran el motor económico de toda una corporación. Y mientras daban todo de sí, física y mentalmente, las decisiones que se tomaban en los niveles más altos de la empresa no parecían tener como prioridad protegerlos o invertir directamente en su bienestar a largo plazo. El dinero que BTS generó podría haberse usado de muchas otras maneras, para darles más margen creativo, para fortalecer proyectos individuales con menos presión, para asegurar descansos reales, para construir un sistema más humano y sostenible. No se trata de decir que HYBE nunca invirtió en ellos, sino de señalar que una parte enorme de ese capital fue desviada hacia una expansión corporativa que hoy se percibe como apresurada y mal calculada. A esto se suma el silencio. New Tamsa afirmó haber intentado obtener una declaración directa de Bang Si-hyuk. Según el medio, el mensaje fue leído, pero no hubo respuesta. Ese silencio no aclara nada, no calma los ánimos y no ayuda a reconstruir la confianza. Al contrario, deja la sensación de que las preocupaciones legítimas del público no están siendo tomadas en serio. Es importante repetirlo con claridad. No hay conclusiones legales, no hay acusaciones formales confirmadas, no hay sentencias ni procesos judiciales en curso que prueben fraude, malversación o evasión fiscal. Pero eso no significa que todo esté bien. Lo que sí existe es una cadena de decisiones que, vistas en conjunto, muestran una gestión financiera extremadamente agresiva, poco empática y desconectada del factor humano que hizo posible todo ese crecimiento. La reacción del público refleja exactamente eso. No es solo enojo, es decepción. Es la sensación de que el esfuerzo, el sacrificio y el desgaste de BTS fueron tratados como un recurso inagotable. Es el cansancio de ver cómo las grandes corporaciones priorizan la expansión y el poder antes que a las personas que la sostienen. Lo más triste, lo más lamentable de toda esta historia es que nada de esto era inevitable. HYBE pudo crecer de forma más gradual, pudo diversificarse sin vaciar sus reservas, pudo expandirse sin asumir deudas ajenas, pudo proteger mejor a los artistas que la llevaron a la cima, pero eligió otro camino. Y hoy, mientras no haya explicaciones claras, transparencia real y una reflexión profunda sobre esas decisiones, esta noticia seguirá siendo un recordatorio incómodo de cómo el éxito de BTS fue utilizado para sostener una expansión que, para muchos, nunca debió hacerse de esa manera.